bienvenidos a su podcast favorito, Fisioethic, donde fisios hablamos de cómo no dejar de ser fisios y nosotras somos Katia y Ana y Dalia. Así que comencemos con el tema del día de hoy, chicas. El tema es el personal de fisioterapia como unidad psicosocial. Si bien a nosotros se nos ha enseñado, o no tanto enseñado, sino que está en nosotros como fisio, el saber que somos esta herramienta integradora que va a llevar a la persona a integrarse no solamente a lo social, sino a entenderse a sí mismo como persona, y nosotros este respeto que le tenemos que dar, ya sean para pacientes tanto delicados como un paciente paliativo o un paciente con discapacidad o una persona que tuvo un traumatismo, una lesión, y que tal vez su lesión no va a ser permanente, sino que va a ser algo transitorio, pero nosotros somos esta herramienta para guiar sus metas, sus objetivos y que se sigan sintiendo plenos. Pero ¿cómo se nos educa o cómo se nos presenta este método o este análisis de este modelo psicosocial? Bueno, chicas, el análisis del modelo biopsicosocial de fisioterapia no solo se enmarca en recuperar a nuestro paciente, readaptarlo otra vez a su vida cotidiana después de una lesión o algún otro antecedente que haya tenido, sino que también es como acompañarnos y llevarnos de la mano, como formando un buen equipo y como una buena interacción con el paciente, entendiendo también sus pensamientos, su sentir como persona y como paciente. No solo es como enfocarnos en lo que tenemos que hacer para recuperarlo, sino también en ser humanistas y en darles importancia a sus emociones, sus pensamientos, todo tipo de sensaciones que traigan. Entonces, pues básicamente es como un conjunto de interacción o de trato con el paciente para llevar a cabo este modelo, como lo dice bio. ¿Por qué bio? Pues es porque desde que nacemos traemos valores ya inculcados o mismos de cada persona de conciencia, y saber lo que es, qué está bien hacer y qué está mal hacer. El social, pues como lo dice la palabra, una interacción entre el paciente fisioterapeuta, y el psico, pues no olvidarnos de la parte pensante del paciente y de nosotros como fisioterapeutas, como dice, empáticos. ¿Y cómo se nos educa o cómo llega a nosotros este modelo? Muchas de las veces puede que se implemente en nuestra carrera universitaria, que sean como docentes que nos los inculquen, pero muchas de las veces lo tenemos que aprender en la vida externa. Ya como tal, pues en la universidad muchas cosas no se enseñan, como pues nosotras sabemos, sino que lo vamos viviendo día con día, paciente tras paciente. Cada paciente es diferente, y de esa manera vamos dando ese como razonamiento en cada paciente, donde bueno, también tenemos que ser humanos y respetar lo que siente el paciente, y no solo es como ser fríos y decir, bueno, solo le voy a aplicar el tratamiento y ya no me va a importar lo demás, no, sino también una parte que influye mucho en la recuperación del paciente es que él se sienta acompañado y se sienta que lo estamos entendiendo, que estamos entendiendo su lesión, su dolor, todos sus síntomas que trae. Entonces es ahí donde lo vamos aprendiendo, y en otra parte también nos vamos forjando. Sí, como mencionas, pues es algo que vamos aprendiendo bajo la marcha, y sobre todo en este contexto de prácticas, porque ¿cuántas veces no nos ha tocado estar en una clínica donde pues no se le da el trato al paciente? Te conecto, te pongo esto, sigo una hoja, no puedo modificar, porque pues el paciente de un día para otro te puede decir, ¿sabes qué? Ya no llegué con este dolor, pero llegué con otra cosa, o que está relacionado a su patología, pero por dejarnos guiar o por ser muy rectos o no tomar este aspecto de que es una persona, no es una patología,
pues no le tomamos la importancia adecuada. Pues fíjense que yo en mis investigaciones encontré que Colombia tiene un congreso. Este congreso lo que hace es como poner leyes que nos van a implementar hacia nosotros los fisios de cómo guiar o cómo llevar este camino de la fisioterapia para una integración más apta de las personas. Hay una ley muy interesante que se la vamos a poner en pantalla. Y bueno, como tal, pues esta ley toca un punto muy importante que me gustaría señalarlo, que es la rehabilitación integradora. Como tal, la rehabilitación integradora surge no de un principio como lo conocemos, sino que surge a través de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues la gente en batalla ya no era funcional para la batalla, la mandaban de regreso a su país, y pues era una carga económica para la nación y para la familia, porque la familia, si de por sí no había recursos suficientes para poder sobrevivir en esta guerra, las personas no tenían, que regresaban y pues eran discapacitados o tenían ya algo que con fechas contadas los iba a llevar a su muerte, no tenían como este respeto y se veían como una carga. De aquí pues el área de la salud se empieza a integrar dos nuevos puntos o carreras importantes, que es una de nosotros, la rehabilitación, y la otra la psicología. Como tal era con un fin de integración, otra vez a lo laboral, nunca se contaba este aspecto de qué era lo que sentía la persona, ni su proceso, ni cómo adaptar las cosas para que ellos pudieran sentirse plenos, sino que iba más hacia un fin de recuperar lo físico-somático, es decir, puro físico, recuperar lo funcional, entre comillas, y pues la reincorporación al trabajo. En fin, su camino era, nuestros antepasados fisios eran, pues te voy a tratar, porque pues tampoco no había bases, obviamente olvidémonos de que había un respeto hacia la persona, y pues era te voy a trabajar, te voy a hacer lo que pueda, hasta donde mi mente me dé, para que trabajes, porque pues eres una carga para todo, para la sociedad como tal. Pero pues actualmente ha tenido este moldeo, este cambio de que pues con el paso del tiempo ya tiene un propósito más de prevención, minimizar o retirar el impacto, más que nada no verlo como una limitancia, sino que eso que nos hace limitados o que nos hace diferentes, potencializarlo para que la persona pueda ser íntegra, plena, se disfrute, no sienta como este obstáculo de que pues nunca voy a sentirme ni íntegro ante una sociedad, voy a estar todo el tiempo con una mentalidad de no funciono, y pues en sí no es vida como tal. De hecho, justo lo que estás diciendo, pues es parte de como nosotros fisios debemos de tratar a las personas con discapacidad, y que las personas que tienen discapacidad, incluso nosotros, somos defensores de la ideología de que los discapacitados, pues básicamente la sociedad puso esa idea. Por ejemplo, nosotros decimos que son personas que, bueno, la sociedad como tal dice que son personas que no pueden realizar actividades, que no van a desempeñar en sus actividades del trabajo, deportivos, y pues claramente lo hemos visto que eso no es cierto, que influye más las barreras que la persona en sí. Entonces es un punto importante que la sociedad debe de aprender de que el problema no es la persona, el problema es la sociedad que no le permite a la persona ser y destacarse como esté esa persona, porque pues todos necesitamos aprender nuevas cualidades, movernos, y no por eso somos unas personas con discapacidad. Pero bueno, continuando y tomando base de eso, es importante que como fisios sepamos que va a haber factores en los cuales la persona puede generar una discapacidad o incluso puede empeorar su estado de salud, y no necesariamente estamos hablando de cuestiones físicas, sino que también son cuestiones mentales. Lo veíamos en nuestras prácticas clínicas, que hay pacientes que en sus estudios, en su historial clínico como más patológico, no tiene nada, pero te cuenta alrededor de su ambiente social, y te pones a cuestionar cómo es que impacta tanto ese ambiente social. Los factores psicosociales que impactan en los pacientes van a ser dos: el genético y el laboral, en donde el paciente, se dice que los pacientes que tienen problemas en trabajo, cargas administrativas, independientemente de la postura, porque se nos ha enseñado que es la postura cuando realmente pues, no tiene un impacto significativo, independientemente de eso, el ambiente laboral
hace que las personas sean más susceptibles al dolor. Y sabemos que discapacidad no solo son personas que no tienen una pierna o tienen una alteración cognitiva, etc., simplemente que también es como parte del dolor que no te permite como moverte de manera cómoda. Entonces, retomando lo que decía, las personas que tienen un ambiente laboral muy pesado, pues son personas que son más susceptibles a sentir mayor dolor y que son menos receptivos a controlar o sobrellevar ese dolor. Y lo vemos, pues, no sé, yo una vez tenía un paciente de que literal era de... Los días estaban normal, pero cuando venían cargas pesadas, ese paciente se sentía de la patada, no podía ni siquiera hacer rangos de movimiento completos, o sea, venía muy mal y tampoco no era como colaborativo, no solo en que no se pudiera mover, sino que también no venía con unas ganas de la terapia. Entonces es importante que dentro de la historia clínica como oficios no solo le preguntamos que si le duele aquí o si sus estudios solamente, o sea, no solo ver lo físico, sino también es importante que veamos la parte, sobre todo su entorno. Y algo que también se me faltó mencionar, pues es que uno de los factores que va a cambiar influye también en el género de persona. Por ejemplo, lo sabemos, a veces las mujeres llegamos a hacernos como más precavidas y nos causa más impacto cuando sabemos si tenemos una enfermedad que en comparación de los hombres, y esto también repercute porque algo que nosotros tenemos que hacer como oficios es educar a nuestros pacientes a que no importa, como lo decía, no importa cuál limitación tengas, tú sigas haciendo tus actividades de la vida diaria y darles como ese empujoncito para que mejore. Entonces, si la paciente ya tiene una idea de su enfermedad que es terrible, pues es importante que vayamos cambiando como esa perspectiva, y pues también hay que tener en cuenta de que pues es muy diferente tanto en hombres como en mujeres, cada quien lo ve diferente, pero pues sí es importante que estemos como al pendiente de esas situaciones. También pues no sé si ustedes hayan tenido un caso similar de que por una noticia de que un doctor, que pasa mucho, que a los doctores les dan como el diagnóstico, no les explica, básicamente no les dan ninguna información y se meten a internet y ven como de, me dijeron que tengo esto y es lo peor, en Google nos va a salir que es lo peor del mundo y que se va a morir y que te va a dar cáncer a los 3 días. Tenemos que comprar el cajón porque entonces sí pasa que no se dan como ese diagnóstico de la manera más adecuada o empatizando al paciente, sino hay que también, pues, como en ese caso de los doctores, tener un poco más de cuidado con las palabras y pues tener una visión más amplia, no cerrarnos en una idea, sino ser de mente abierta y buscar pues las posibilidades y las oportunidades que se puedan. De hecho es muy interesante porque las dos tocan un punto muy importante que venía en estas leyes del Congreso de Colombia, que en aspectos muy grandes mencionaba que el oficio tiene el papel de educar a la persona, educar a la sociedad, educar al médico. O sea, nosotros tenemos este papel de educarlos para saber cómo guiar este proceso. Y de hecho en el mismo artículo se les preguntan a varios oficios si realmente nosotros estamos cumpliendo este trabajo y muchos recaen en no lo estamos cumpliendo. Y no es tanto tal vez no por nosotros, sino que es el punto que ustedes nos tocaron. Muchas veces el punto médico es más prioritario que un punto fisioterapéutico. Y hay que recordarnos que el diagnóstico médico es más hacia un fin diagnóstico físico. Es decir, el médico obviamente sí se va a importar de la persona, obviamente dependiendo de cada médico, pero el fin del diagnóstico médico es descubrir qué tiene, descubrir la enfermedad y tratar la enfermedad. Pero en cambio el diagnóstico de un fisio es
esta persona tiene esta enfermedad. Desde ahí nosotros estamos diciendo, la persona tiene esto. Esto le está causando una limitación. ¿Cómo voy a hacer yo como oficio? Ayudarla a pensar en los ejercicios que le voy a implementar para que esa limitación se transforme en una capacidad para explotar y que pueda reintegrarse otra vez a su vida social. No nada más a las personas que transcursan una deficiencia de corto plazo, sino también esto lo podemos llevar transcurrido a los pacientes de cuidados paliativos. De hecho, me ha tocado la experiencia de tener 3 pacientes en los cuales tenían cáncer, 2 de ellos pues murieron. La diferencia de uno de ellos 2 es de que a uno se le notificó que tenía el tiempo que iba a durar y literalmente cuando nosotros íbamos a darle terapia era, ¿y qué puedo hacer? Sé que hasta aquí voy a vivir, pero yo quiero lograr eso. ¿Cómo le hago? Hay que hacer más ejercicios. Yo me quiero parar, yo quiero ir al baño solo, yo me quiero bañar, yo quiero comer solo, no quiero que la gente me dé de comer. Quiero disfrutar el hacer esas pequeñas cosas porque no me dan a dejar mentir. Que cuando te llega tu paciente y te dice, es que ya me pude peinar, es que ya me pude cambiar, ya pude dar pasos, ya me pude trasladar de mi cama a mi cuarto, te da una felicidad tremenda que dices, hice algo bien. Si hicimos algo bien con el paciente sigue avanzando y pues nos da felicidad estos nombres. Pero también el aspecto malo está el otro paciente, que tenía cáncer, nunca se le llevó un trato digno, nunca se le dijo que tenía una enfermedad terminal como tal. Vivía en una frustración y pues es ahí cuando a veces a nosotros como oficio nos toca estos temas delicados de orientarlos y saberlos cómo llevar sus planes de largo plazo a tal vez uno más chiquito, pero que vivan plenos, más íntegros. Sí, pues justo lo que tú dices, nuestra parte del trabajo como oficios no termina en el momento en que al paciente le dicen que es paciente terminal. Tenemos que abordarlo después, porque mucha gente dice, pues si ya se va a morir, pues ¿qué le pueden hacer? ¿No? Nosotros debemos de darle esa calidad de vida y esa, como tú decías, que el paciente se permita bañar, que pueda caminar, que pueda estar tranquilo, pues en sus últimos días, años, meses, lo que sea. Nosotros tenemos un trabajo muy importante y incluso como estar trabajando, como hemos estado hablando en el podcast, no solo en lo físico, sino también en cómo te sientes, o sea, solo como resaltar nuestra formación o cómo sería lo más apto y adecuado de enfocar a un oficio es como enseñarle el aceptar el ahora y el después, o sea, el presente y el futuro, ser muy profesional, ser muy humano, ser comprensivo, saber escuchar al paciente, también ser analítico como el de la persona que está teniendo cierta patología, cierta disfunción o cierta lesión, y el ver todo el entorno, no solo como lo que se aprecia a simple vista, sino ver cosas que muchas de las veces incluso tenemos que indagar en el paciente para que nos cuente ciertas cosas, porque no solo es la parte física, sino también hay una parte psicológica que se tiene que tratar para llevar a cabo su recuperación, porque muchas de las veces incluso el mismo paciente puede tener el empeño pues bien desempeñado, en la terapia, pero si hay algo que le pasa fuera de la terapia y fuera de nosotros, si algo le pasa, es algo que si no sabemos, pues no está como llegándonos la correcta información, y esa partecita que a lo mejor puede ser muy chiquita o muy grande, depende de cómo lo queramos ver o cómo lo quiera ver el paciente, también se tiene que abordar, y es cuando el paciente empieza a ser como más, entabla mucho mejor las cosas con nosotros, incluso se crea una confianza más porque le brindamos la seguridad y le estamos demostrando que nos importa, que aunque esté en nuestra terapia,
nos importa también qué pasa con el paciente para de esa manera también poder ayudarle, porque una parte de nuestra carrera es también como ser psicólogos. Sí. Entonces, Sí, bueno. eso es lo importante. Y bueno, esto fue su podcast favorito, Fisioetic. Nosotras fuimos Katia. Ana. y Dalia. Recuerden su podcast favorito donde fisios hablamos de cómo no dejar de ser fisios. En este proceso nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Y bueno, esto fue su podcast favorito, Fisioetic. Nosotras fuimos Katia. Ana. y Dalia. Recuerden su podcast favorito donde fisios hablamos de cómo no dejar de ser fisios. En este proceso nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Y bueno, esto fue su podcast favorito, Fisioetic. Nosotras fuimos Katia. Ana. y Dalia. Recuerden su podcast favorito donde fisios hablamos de cómo no dejar de ser fisios. En este proceso nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Y bueno, esto fue su podcast favorito, Fisioetic. Nosotras fuimos Katia. Ana. y Dalia. Recuerden su podcast favorito donde fisios hablamos de cómo no dejar de ser fisios. En este proceso nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Y bueno, esto fue su podcast favorito, Fisioetic. Nosotras fuimos Katia. Ana. y Dalia. Recuerden su podcast favorito donde fisios hablamos de cómo no dejar de ser fisios. En este proceso nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Y bueno, esto fue su podcast favorito, Fisioetic. Nosotras fuimos Katia. Ana. y Dalia. Recuerden su podcast favorito donde fisios hablamos de cómo no dejar de ser fisios. En este proceso nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! Y bueno, esto fue su podcast favorito, Fisioetic. Nosotras fuimos Katia. Ana. y Dalia. Recuerden su